Buenas tardes, soy el profesor Ramos y le voy a hablar sobre el manejo del desequilibrio hidroelectrónico. Tenemos que en la hiponatremia su concepto es un valor normal menor a 135 milimoles sobre litro. En su manejo, en su clasificación tenemos una hiponatremia leve que va de 130 a 134 milimoles litro, moderada 125 a 129 y grave menor a 125. En su tratamiento tenemos que una hiponatremia hipervolémica vamos a tratar causas subyacentes con diuréticos de asa o restricción de agua y de sal. En una hiponatremia hipovolémica, igual vamos a tratar las causas subyacentes por la hipovolemia, y en una hiponatremia leve vamos a quitar la restricción de sal y de agua y vamos a administrar de 20 gramos de sal al día. Y en una anatremia menor a 125 milimoles litro tenemos una fórmula que nos dice el litro de solución salina fisiológica es igual a 140, que es uno constante, menos natremia por agua corporal total entre 150. Más adelante tenemos un ejemplo de un paciente de 80 kilogramos con una natremia de 120 milimoles litro. Sustituimos valores y quedaría 140 menos 120 por agua corporal total, que ya conocimos la fórmula, entre 140. Nos quedaría 6.2 litros de solución salina fisiológica, que esto es lo que le debemos administrar al paciente, y nos quedaría de 258 mililitros hora. En una hipernatremia es un valor mayor a 145 milimoles litro y tenemos que se clasifica en leve, moderada y grave. Por favor. Aquí debemos calcular el déficit de agua libre en litro y su fórmula es agua corporal total por sodio actual entre sodio deseado menos 1. Este resultado, que es el déficit de agua libre, lo vamos a sumar más las pérdidas insensibles, que se calculan que en un día la pérdida total de pérdida insensible es de 1500 mililitros al día. Este resultado lo vamos a dividir entre 2 y el 50% lo vamos a pasar en las primeras 24 horas y el segundo 50% entre las 48 y las 72 horas. También tenemos un tratamiento según el volumen extracelular. Con hipovolemia vamos a tener una reposición con solución salina fisiológica. Si ya luego de esto el paciente no presenta síntomas de hipovolemia, vamos a continuar la reposición con suero glucosado al 5% o con solución salina al 0.45%. Con hipervolemia vamos a tener la reposición con suero glucosado al 5%, también le vamos a administrar furosemida vía intravenosa 20 miligramos cada 8 o 12 horas. Y si este procedimiento no funciona y el paciente tiene una insuficiencia renal, lo vamos a tratar con hemodiálisis. Si el paciente produce hipodixia, debemos forzar al paciente que a la ingesta de agua. Con una normovolemia tenemos la diabetes insípida central, que esta se le administra al paciente desmopresina por vía nasal de 5 a 10 miligramos día o vía oral para empezar de 0.1 a 0.2 miligramos día. ¿Por vía nasal? Por vía nasal. En la diabetes insípida nefrogénica tenemos que tener en cuenta que esta se va a tratar con hidroclorotiazida de 25 a 100 miligramos en 24 horas vía oral. También una dieta hipozoica, hipoproteica, y vamos a restringir el uso de aminoglucósidos, anfotericina B, fenitoína, clozapina y diuréticos de asa. En la hipocalemia tenemos que un valor menor a 3.5 milicovalentes litros
y está clasificada en leve, que va de 3 a 3.4 miliequivalentes, de moderada de 2.5 a 2.9 y grave menor a 2.5. ¿Cuáles son los síntomas de la leve, moderada y severa? El de la leve, moderada y severa, ahí es donde tenemos los inespecíficos, que son anorexia, fatiga. En la moderada, ahí ya vamos a tener desorientación. Ahora bien, tenemos que cuando es leve la vamos a tratar vía oral con cloruro de potasio, que es el potasio, una cápsula que me equivale a 8 miliequivalentes. Y en la hiponatremia moderada y grave, hipocalemia, tenemos que tener en cuenta que no debemos superar 30 miliequivalentes en una solución de 500 mililitros. También no superar una velocidad de infusión de 20 miliequivalentes la hora, y si presenta hipomagnesemia debemos administrar 1.5 gramos de sulfato de magnesio vía intravenoso en 100 cc de solución de suero glucosado del 5% en 15 minutos. Debemos tener en cuenta que para la moderada, si el paciente tolera la vía oral y no tiene ni hilio paralítico ni un valor menor a 2.5, la vamos a tratar como una leve. Si presenta algunas de estos requisitos, lo vamos a tratar como una grave. En ese caso vamos a administrar 40 miligramos de cloruro de potasio más 500 mililitros de solución salina fisiológica a pasar en 2 horas. Luego de esto vamos a tener que administrar 125 miliequivalentes en 24 horas repartidas en la sueros pautados. ¿Qué quiere decir esto? Sin pasarnos de los 30 miliequivalentes por 500 mililitros de solución. ¿Por qué? ¿Esto basado en qué fórmula o en qué? Esto está avalado por la Asociación Española de Nefrología. Ajá, pero ¿de dónde sale este 100 miliequivalentes en 24 horas? Fue un número al azar. O sea, lo que investigué me decía eso. Ah, pero ¿por qué? Son 120 miliequivalentes en 24 horas. Porque no son 100, porque no son 80, porque no son 130. La fórmula de corrección del potasio. ¿Cómo calculo el potasio corregido? ¿Cómo corrijo el potasio? Lo obtenía en la lámina anterior. En la hipercalemia, un valor mayor a 5.5 miliequivalentes, y la clasificamos en leve de 5.5 a 6 miliequivalentes, moderada de 6.1 a 7 miliequivalentes y grave mayor a 7 miliequivalentes. ¿Signos y síntomas? Signos y síntomas cada una. De cada una. Aquí hay cambios electrocardiográficos. Aquí hay... ¿En dónde se ven y cuáles se ven en cada? En el grave vemos un acortamiento del QT. En el grave tenemos un acortamiento del QT. En el moderado vamos a tener problemas en la musculatura osteomuscular. Y en el leve, náuseas, vómitos. Y en su tratamiento vamos a tener que la leve la vamos a tratar mediante la ingesta oral, mientras que la grave la vamos a tratar con gluconato de calcio, 10 mililitros de gluconato de calcio al 10% en 10 cc de solución salina fisiológica, pasar en 10 minutos. También los beta-agonistas como el albuterol de 10 a 20 miligramos en 40 miligramos de solución salina al 0.9% en 10 minutos. También tenemos el suero glucosado más insulina
10 unidades de insulina en 10 mililitros de suero glucosado al 10% en 1 a 2 horas. También utilizamos los diuréticos como la furosemida de 40 miligramos cada 12 horas. En la hipocalcemia, un valor menor a 8 miligramos sobre decilitro, tenemos que tener en cuenta que para iniciar el tratamiento, esto dependerá de la severidad de los síntomas y de la causa. También si hay un calcio mayor a 8 miliequivalentes sobre decilitro, si se sospecha de una hipomagnesemia y también si se sospecha de una hiperfosforemia. En el tratamiento tenemos que la hipercalemia leve o crónica, que estaba de 7.5 a... Ahora bien, para el tratamiento de la aguda o sintomática tenemos se va a comenzar con una hidratación de 200 a 300 mililitros la hora y para así conseguir una diuresis entre de 100 a 150 mililitros la hora. También le vamos a administrar furosemida en caso de que el paciente presente una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia renal. En la hipercalemia grave, que es mayor a 14 miligramos sobre decilitro, tenemos la administración de bifosfonatos como el zoledronato intravenoso, 4 miligramos en 100 mililitros de solución salina fisiológica y pasar en 15 minutos. También los glucocorticoides tenemos una dosis inicial de hidrocortisona intravenosa de 100 a 300 miligramos de 8 a 12 horas. También una metilprednisolona de 40 a 80 miligramos de 6 a 8 horas. Una dosis de mantenimiento como la prednisona vía oral de 20 a 40 miligramos día, y si el paciente no mejora, la hemodiálisis. La hipomagnesemia es con un valor menor a 1.8 miligramos sobre decilitro, por favor. La clasificamos de leve, que va de 1.4 a 1.8, de moderada de 1 a 1.3 y de grave menor a 1 miligramo. Tenemos la hipomagnesemia leve, que la vamos a tratar tratando la causa de la enfermedad, o también con sales de magnesio vía oral de 500 a 1000 mililitros, también con alimentos que tengan aportes del magnesio. En la hipomagnesemia moderada o grave o sintomática, la vamos a tratar con sulfato de magnesio vía intravenoso de 1.5 gramos en 100 mililitros de suero glucosado al 5% y pasar en 15 minutos. Y también con perfusión durante de 3 a 5 días con 5 gramos de sulfato de magnesio en 500 mililitros de suero glucosado al 5%, pasar en 24 horas. Y en la hipermagnesemia, que es con un valor mayor a 2.4 miligramos sobre decilitro, tenemos que se clasifica en leve de 2.4 a 4, en moderada de 4.1 a 4.9 y en grave mayor a 5. En la hipermagnesemia moderada la vamos a tratar con fluidoterapia con solución salina fisiológica más furosemida intravenoso de 20 miligramos cada 8 horas. En la hipermagnesemia grave, se le va a añadir al tratamiento de 1 a 2 ampollas de 10 mililitros de gluconato de calcio intravenoso al 10%, en 100 mililitros de solución de suero glucosado al 5% y pasar en 20 minutos. La hipofosfatemia, esta lo conocemos con un valor menor a 3 miligramos sobre decilitro, y esta se clasifica como leve, moderada y grave,
Con leve lo tenemos de 1.5 a 3, moderada de 1, de 1 a 2.5 y grave menor a 1. Tenemos que la leve, la moderada o asintomática la vamos a tratar corrigiendo la causa y dar suplemento de fosfato. Y la grave o sintomática, que es menor a 1 miligramo sobre decilitro, vamos a utilizar una ampolla de fosfato de 10 mililitros. Esta se diluye en 500 cc de suero glucosado al 5% y pasar en 6 horas. Luego de esto, esta dosis se disminuye un 25 a un 50% si el paciente presenta hipocalcemia. La hiperfosfatemia la conocemos como un valor mayor a 5 miligramos sobre decilitro. En la hiperfosfatemia aguda debemos forzar la diúresis con la administración de 3 a 6 litros de solución salina fisiológica al día. Y en la hiperfosfatemia crónica tenemos que debemos de disminuir el fosfato de la dieta y administrar quelante del fosfato. Tenemos como el carbonato de calcio vía oral de 2.5 a 10 gramos al día o acetato de calcio vía oral 1 gramo cada 8 horas. También tenemos el sevelamer vía oral a dosis de 800 a 1600 miligramos cada 8 horas. Gracias. Ok, es en esta parte del video, no en la anterior, donde van a hacer lo de la asistencia. Ok.